Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre los verbos hear and listen. ¿Sí? Hear and listen. Tenemos el verbo hear and listen y probablemente han escuchado que el significado es muy parecido o igual, ¿sí? Es el verbo oír, el verbo escuchar, ¿sí? Probablemente se nos hace lo mismo, ¿sí? Decir oír o escuchar, pero no es lo mismo, ¿sí? Hay una gran diferencia para poder utilizar el verbo hear y el verbo listen, ¿sí? Vamos a ver entonces primero el verbo hear. El verbo hear es bueno recalcar que es un verbo regular, ¿sí? Perdón, es un verbo irregular, ¿sí? El verbo hear es un verbo irregular y el verbo listen es un verbo regular, ¿sí? Vamos a poner en todo caso, lo pongo por aquí. Sí, es el pasado y pasado participio para el verbo hear, ¿sí? Entonces, en presente tenemos el verbo hear, pasado, heard, y pasado participio se escribe y pronuncia igualmente. Heard, ¿sí? Hear, heard, heard. Hear, heard, heard, ¿sí? Entonces es un verbo irregular, como lo acabamos de mencionar. Bien, eso primero para que nos quede claro y si lo hemos olvidado, lo recordamos. Bien, el primer punto para utilizar el verbo hear. Indico a sound which is done by someone or something. A sound which is done by someone or something. Right? Un sonido el cual es hecho por alguien o por algo. Right? A sound which is done by someone or something. Right? The first example. Vamos a ver aquí el primer ejemplo. Dice, sorry, I can't hear you. Sorry, I can't hear you. No, probablemente estamos en el celular, ¿sí? Y por ahí la interferencia o no sé, esta persona está en un lugar con mucha bulla, ¿no? Donde hay mucho ruido, entonces le digo, no, I can't hear you. No puedo oírte, ¿no? No puedo oírte. No se te escucha bien, ¿sí? Entonces, para esto puedo utilizar el verbo hear. Sorry, I can't hear you, ¿sí? Como dice, a sound which is done by someone or something. Por eso les indico, probablemente esta persona, pongámonos el caso, que está en la calle y ustedes saben que en la calle la bulla que hacen ¿no? Las personas al hablar, cuando pasan los carros, las bocinas, ¿sí? La música que a veces ponen fuerte y todo eso, ¿no? Entonces, es por eso que indicamos esto. A sound which is done by someone or something, right? Sorry, I can't hear you, right? The next, when someone tells you, es el punto número 2, when someone tells you or informs you of something. When someone tells you or informs you of something. Bien, dice entonces cuando alguien te dice o te informa, te dice algo o te informa algo, ¿sí? Ahí está el primer ejemplo. I heard, vean que ahí está el verbo en pasado, ¿sí? I heard John got promoted. I heard John got promoted. ¿Sí? Entonces dice, oí, ¿no? Oí, cuando por ahí, ¿no? Alguien ha estado comentando, diciendo esto, y dice, oí que John ha sido promovido, ¿no? O lo han ascendido, ¿sí? Que ha sido ascendido. I heard John got promoted, ¿sí? Oí, dice, John ha sido ascendido, ¿bien? El tercer punto. To become aware of something. To become aware of something, ¿sí? To become aware of something.
Aquí tenemos el primer ejemplo. Did you hear the news? Did you hear the news? That famous singer was in a car accident. Did you hear the news? That famous singer was in a car accident. ¿Sí? Entonces indico, le pregunta, ¿no? ¿Oíste las noticias? ¿Sí? ¿Oíste las noticias? ¿Sí? ¿Escuchaste las noticias? Ese cantante famoso estuvo en un accidente, ¿sí? O tuvo un accidente, ¿bien? Entonces, es para estos tres puntos, podemos indicarlo así, que podemos usar el verbo hear, ¿right? Cuando hay un sonido el cual ha sido realizado, no hecho por alguien o por algo, entonces ¿no? El ambiente podemos indicar eso, ¿no? Que nuestro oído no capta eso. Entonces, para el verbo hear. O el otro punto, cuando alguien te dice o te informa acerca de algo, ¿no? O el tercer punto, to become aware of something, cuando estás, ¿no? Siendo, ¿no? Te ponen al tanto, ¿no? De algo, ¿sí? De algo que sucedió. Bien, vamos con listen. El verbo listen, como hemos indicado, es un verbo regular, ¿sí? Y es un verbo regular, quiere decir que tiene que llevar la terminación ed para su pasado y pasado participio, ¿sí? Entonces el verbo listen solo, vamos a ponerlo por acá, es cuestión de agregarle la ed, nada más, no hay nada que duplicarle ni nada que eliminarle, solo se le agrega la ed para el pasado. Entonces, como es un verbo regular, el pasado es lo mismo en el pasado participio, tanto la escritura como la pronunciación, ¿sí? De los verbos regulares son tal cual, sea en pronunciación y en escritura para el pasado y pasado participio, ¿sí? Entonces tenemos ahí el verbo listen, ¿sí? Pasado, listened, y pasado participio, listened, ¿sí? Entonces, también vean la pronunciación. Para el verbo listen, vean que no debemos pronunciar, ¿sí? La T, porque no digo listen, ¿sí? No es listen, no pronunciamos la T. La T no tiene sonido, ¿bien? Es sin sonido. Listen. Ahora tenemos el primer punto indica. You pay attention at what someone is saying, right? You pay attention at what someone is saying. Prestamos atención a lo que alguien está diciendo, ¿sí? Para utilizar el verbo listen es porque no solo, como es con el verbo hear, no solo estamos oyendo, estamos también escuchando y eso quiere decir que estamos prestándole atención, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy en esta habitación, ¿no? Estoy en esta habitación y por ahí empieza, ¿no? Qué sé yo, acá afuera y abajo empiezan a marchar, ¿no? No sé, empiezan a marchar, empieza a pasar gente que gritan, que hablan, ¿no? Entonces es solo ese sonido externo, ¿no? Y que llega a mis oídos, ¿sí? Entonces yo puedo oír eso, pero no le presto esa atención, ¿sí? Entonces el listen es hacer esas dos cosas, no solo oír, sino también prestar esa atención, ¿sí? Entonces tenemos el primer ejemplo para esta interpretación o para poder comprender el verbo listen. Are you listening to me? Are you listening to me? ¿No? Por ejemplo, tú estás hablándole a alguien, ¿no? Y de pronto esa persona te está oyendo, pero no te está escuchando, ¿no? Entonces tú le dices, are you listening to me? Es como decirle, no me estás prestando atención, ¿no? Porque si le estoy diciendo algo, necesito probablemente que me responda lo que le estoy preguntando, entonces por eso necesito que me preste atención, ¿sí? El siguiente punto, la siguiente oración, perdón, dice, she never listens. She never listens to her parents, ¿sí? Entonces dice, she never listens to her parents.
ella nunca escucha a sus padres, ¿sí? Entonces probablemente no es que no, sino lo que queremos interpretar en este caso, she never listened to her parents, que probablemente sus padres les dan muchos consejos, están ahí con ella y ella nunca escucha, siempre termina haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero expresar en esta oración. Ahora también cuando yo quiero indicar el verbo escuchar, acerca de escuchar la radio, escuchar música. Por ejemplo, no tengo I listen to music, ¿sí? Es necesario que yo use este to, ¿sí? Debo utilizar el to para indicar, no, I listen to music, ¿sí? I listen to people, I listen to you, ¿sí? No es correcto si decimos, si mencionamos este verbo listen sin el to para music, people, or, por ejemplo, en este caso, yo he puesto el object pronoun you, ¿sí? Este you no es un pronombre personal, ¿no? Recuerden, ya lo hemos visto anteriormente, los pronombres personales, los object pronouns, ¿no? ¿De dónde salen los object pronouns? De los subject pronouns, ¿no? Entonces, you es uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? I listen to music, I listen to people, I listen to you, ¿sí? No es correcto no utilizar el to. I listen music, no. I listen people, no. I listen you, no. ¿Verdad? Lo correcto es I listen to music, I listen to people, I listen to you. Bien, aquí, como les indicaba, ese you es de los object pronouns, ¿sí? Then, I listen to the. Entonces, aquí el to más el da, el artículo da. Para radio, para theater, para news. Es importante utilizar el artículo da, ¿sí? I listen to the radio, to the theater, to the news, ¿sí? Entonces dijo, yo escucho, ¿no? Dice, yo escucho música. I listen to music. Yo escucho música. I listen to music, ¿sí? Recuerden por aquí, si es necesario, el to más el artículo da para radio, theater, and news, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de cuándo utilizar el verbo hear y el verbo listen, ¿sí? Entonces, esto es todo por la clase de hoy acerca de este hear versus listen. Igualmente, si tienen ustedes alguna consulta o desean hacer una oración y que se las podamos corregir, déjenlo con mucho gusto en los comentarios, que aquí estamos para ayudarles. Y recuerden compartir, suscribirse al canal, nos encuentran como Latin American English TV. See you next